La crisis, una maniobra de los banqueros. Esta estafa, llamada crisis, se puede resumir en 3 etapas. La primera etapa, los bancos son autorizados por la Reserva Federal y el BCE a conceder todo tipo de créditos, sobre todo hipotecarios, con las mayores facilidades al cliente. Para ello, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emitirán todo el dinero que le soliciten los bancos para conceder dichos créditos. Después de unos cuantos años concediendo créditos a diestro y siniestro, apenas sin poner inconvenientes, viene la segunda etapa. La segunda etapa. A estas alturas el consumidor ya ha pagado una buena parte de la deuda y aquí se pone en marcha el parón. De golpe se corta el flujo de los créditos. Todos los bancos al unísono dejan de conceder créditos y todas las empresas constructoras con proyectos enteros terminados, así como urbanizaciones enteras por vender, cientos de miles de viviendas esperando un comprador. Comprador que no llega, pues no se conceden créditos. Todos estos pisos se los tuvieron que comer las constructoras y muchas de ellas no aguantaron el tirón y miles de empresas que vivían de ellas tampoco, viniéndose abajo y mandando al paro a millones de personas que tenían pendiente créditos hipotecarios que no iban a poder seguir pagando. Otras industrias como las del automóvil también corrieron la misma suerte. Y esto dio paso a la tercera etapa. Tercera etapa. Los bancos, ante el impago de los créditos, inician su elaborado plan de quedarse con todo. Los desahucios no se hicieron esperar, quedándose con las viviendas y dejando a sus propietarios en la calle y con la deuda que les faltaba por pagar. Quiero aclarar que un crédito es un dinero adelantado que va existiendo en la medida que el consumidor lo va pagando mes tras mes. Bajo este principio hay que entender que los bancos prestan un dinero que no existe. Luego se quedan con las casas de sus víctimas que sí existen y que estuvieron pagando mes tras mes con un dinero que sí existe. Y se quedan con una deuda real que no deja levantar cabeza a nadie. Esto no es la primera vez que ocurre, porque esto mismo ya lo hicieron en 1910 y en 1929 con el famoso crack del Octubre Negro. La gente, al igual que ahora, se tiraban por las ventanas. Fíjense en el reciente ejemplo de Bankia. Sus directivos dicen que no quieren los pisos, que prefieren el dinero. Pues bien, resulta que se les rescata con 25.000 millones de euros, cantidad que tiene que pagar el pueblo. Aparte, la propiedad de miles y miles de viviendas para negociar y especular con ellas. Y encima les sirve de excusa para lamentarse alegando que su activo está en propiedades, que no tienen liquidez. Veamos. Tienen una gran liquidez gracias al rescate que tendremos que pagar entre todos, más las propiedades de miles y miles de viviendas, y encima se quitan gastos, cerrando 1.500 oficinas bancarias, mandando al paro a más de 5.000 empleados. Esto es para meterlos en la cárcel. Pero ¿quién mete en la cárcel a los dueños del mundo? Somos Dios, venimos del infinito y vamos hacia la eternidad. Quiero aclarar que este vídeo, aunque parezca estar dirigido a mentes muy abiertas, no es exactamente así. Todo lo que expongo va tan documentado que hará que nadie se quede indiferente. Necesito puntualizar a los más escépticos que el origen del problema, independientemente de que sean antiguos dioses, extraterrestres o seres humanos sin escrúpulos, es el mismo. Somos mano de obra para unos pocos que dominan la economía mundial y no reparan en el daño que causan. Muchos astrofísicos, entre los que se encuentran grandes sabios como Stephen Hawking, sostienen la teoría de que a medida que las condiciones en la Tierra se van deteriorando, convendría ir pensando en otras localizaciones en el espacio exterior. No lo recordamos, pero quizás esto ya lo hemos hecho en el pasado. Nuestra aparición en el planeta Tierra hace 150.000 años parece demostrar este hecho. Fuimos viajeros y desde algún punto del universo llegamos hasta aquí. Tuvimos la tecnología para viajar por las estrellas, nos hicieron olvidar y empezar de cero.
Hay gente entre nosotros que en aquel tiempo pasaron por dioses que parecen ser eternos y que guardan este secreto. Fueron dioses egipcios, griegos, escandinavos y fueron el dios de las 3 religiones monoteístas. Hoy solo son los dueños del mundo. Un gobierno mundial en la sombra. Comencemos esta historia desde el principio. Se han encontrado huesos humanos, restos con una antigüedad de unos 150.000 años. Puede que el hombre moderno lleve en el planeta cerca de 200.000 años. Su aparición, cómo llegó, su origen, es una incógnita. No podemos relacionar al hombre moderno con la línea de primates que la ciencia evolucionista ha seguido desde hace 3,5 millones de años, desde los primeros Australopithecus hasta el Neandertal. Parece que la única explicación es que vinieron desde otro punto en el universo o fueron creados aquí con ingeniería genética. En estos 200.000 años de existencia en el planeta, el hombre ha podido evolucionar tecnológicamente 5 veces, quizás 6 u 8. También hemos sufrido la misma cantidad de veces una involución o retroceso tecnológico, debido a catástrofes provocadas que han llevado a la humanidad al borde de la extinción total. En cada ocasión hemos empezado desde el principio, en una edad de piedra. Por supuesto, no hay constancia de ello, ninguna prueba que demuestre este hecho. Es muy difícil encontrar objetos que pertenecieran a una civilización tan avanzada como la nuestra 50.000 años atrás. Sin embargo, algo sorprendente ha sido descubierto en una zona del sureste de África, muy cerca del puerto de Maputo. Siempre han estado allí, la gente se fijó en ellos antes, pero nadie podía recordar quién los hizo ni por qué. Se trata de los restos de una gran metrópolis que mide alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados. Forma parte de una comunidad enorme de casi 10.000 kilómetros cuadrados, con una antigüedad que data de 150.000 a 200.000 años. Una civilización que pudieron ser los primeros humanos modernos, pertenecientes a la humanidad de la primera extinción. La actividad de esta metrópolis era la extracción de oro, ya que la zona es rica en yacimientos de oro y las miles de antiguas minas de oro descubiertas así lo atestiguan. Todo apunta a una civilización humana que fue creada para la extracción del oro en esta parte del mundo durante miles de años. Aquí se cumple una constante que viene dándose a lo largo de nuestra historia, y es que bajo los parámetros de yacimientos de oro, excavaciones y creación del hombre como mano de obra, es lo que veremos que se cumple en demasiadas ocasiones. Otro caso que también da mucho que pensar son esas prodigiosas construcciones de la llanura de Giza, en Egipto. Aunque la construcción de la Gran Pirámide de Giza se la atribuyen a los faraones del antiguo Egipto de hace 4.500 años, esta civilización, que estaba en la edad del cobre y con las herramientas que poseían, parece imposible que pudieran haber hecho ninguna de las 3 pirámides de la meseta de Giza. Con toda seguridad pertenecen a un pasado mucho más remoto en el tiempo. En la Esfinge se han encontrado restos salinos que demuestran que en una época mucho más lejana en el tiempo estuvieron bajo las aguas marinas. Parecen guardar una formación como si estuvieran alineadas apuntando hacia algún lugar en el universo. Algunos han sugerido que apuntan directamente hacia el cinturón de Orión. En la construcción de la Gran Pirámide se emplearon casi 3 millones de bloques de piedras, de varias toneladas, elevándolas de grada en grada hasta una altura de 144 metros. La base que ocupa es de una extensión de 53.000 metros cuadrados y entre sus esquinas opuestas hay una distancia de 325 metros. ¿Cómo pudieron allanar el terreno para que solo diera un error de nivelación de 1 centímetro o poco más, cuando resulta que hoy en día con nuestra tecnología este error se nos iría a un mínimo de 10 centímetros? En el campo de la ingeniería es inexplicable qué tipo de grúa pudieron utilizar para elevar bloques de 20, de 40 y hasta de 60 toneladas a diferentes alturas. Cuanto mayor fuera la altura, mayor sería la longitud en paralelo con el suelo, y mucho mayor el esfuerzo. Los conocimientos matemáticos de los egipcios, según los textos en papiros que nos dejaron, están muy por debajo de los que requiere esta formidable construcción.
pues los cálculos matemáticos, a la vez que complejos, fueron perfectos. Debía de ser imponente, todo un espectáculo ver dicha construcción en pleno apogeo. Desconocemos qué tipo de herramientas se emplearon en la construcción de la Gran Pirámide, no pertenece a nuestro tiempo. Hubo otra humanidad que en un tiempo mucho más remoto construyeron esta magnífica obra. Posiblemente la humanidad que habitó este mundo entre la cuarta y la quinta extinción de hace más de 12.000 años. Hacia el año 400 a.C., un pensador y filósofo griego llamado Platón escribió algo sobre una civilización, la llamó la Atlántida, en un continente que se hundió, lo que provocó la desaparición de esta civilización. Platón nos dio en sus escritos toda clase de detalles, tanto de su avance tecnológico como el de su posición. Decía que la catástrofe ocurrió 9.500 años atrás. Si sumamos los 2.400 años hasta Platón, más los 9.500 años desde Platón hasta la desaparición de la Atlántida, nos da casi 12.000 años en total de la catástrofe. Y hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar ni un solo ladrillo de dicha civilización. O quizás sí, la Esfinge o las pirámides de Giza. Esta información le llegó a Platón a través de su abuelo Critias, el cual se lo oyó decir, tal y como lo contaba Solón a su bisabuelo Trópida. A Solón le llegó la historia de la Atlántida a través de dos sacerdotes egipcios, Sonquis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Mientras Europa todavía no había salido del Paleolítico, los atlantes formaron una gran sociedad, con edificios, calles, fuentes y con un gran avance tecnológico para la época. Hay un fragmento del Critias que voy a relatar textualmente, y comienza así. Un gran imperio que avanzaba desde el exterior, desde el Océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Hércules. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, y rodeaba el océano Atlántico. Puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla Atlántida había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente dominaban también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia. Bueno, ¿qué ocurrió realmente para que esta civilización desapareciera? Critias nos da otra pista en el siguiente texto. El dios de dioses Zeus reina por medio de leyes, puesto que puede ver tales cosas, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicarles un castigo. Tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla sentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Bueno, aquí se puede ver perfectamente un paralelismo con la destrucción por parte de Zeus de la Atlántida y la destrucción de la humanidad por medio del diluvio universal del Dios de la Biblia. ¿Será el mismo Dios?